Hola a todos, yo soy Gina, tu psicóloga en línea. El día de hoy vamos a hablar de una de las grandes incógnitas en el trastorno negativista desafiante y es ¿qué va a pasar con estos niños cuando sean mayores? Es decir, cuando sean adultos, ¿van a continuar con el trastorno negativista desafiante o qué es lo que va a suceder? Y pues bueno, déjenme comentarles que esto es un problema bastante controversial. Todo el trastorno negativista desafiante es bastante complejo. De hecho, hay, les digo, muchas controversias entre los mismos especialistas y van desde los que dicen que esto no es más que una manera más agresiva de responder al medio adaptativo, mientras que otros dan más carga a la situación orgánica, es decir, cómo se ha desarrollado el sistema nervioso central y las consecuencias que esto tiene, y otros hablan más de la situación social, es decir, que ha afectado en el medio social y familiar en el desarrollo del niño. Y todavía además existen otras controversias como qué va a pasar con ellos cuando sean grandes, y aquí hay un estigma porque se habla de que van a ser delincuentes o que van a tener robos o cosas así. Entonces, esto yo siempre les digo, pongan atención, no necesariamente tiene que ser así. Hay que revisar cómo está su medio social, ahí sí, y si aquí en la familia hay gente que ya cometa robos o cosas delictivas o cometa algún acto delictivo, pues evidentemente que los niños también van a tener este tipo de conductas, pero si no es así, entonces creo que también los están espantando con cosas que no necesariamente les van a suceder. Por lo pronto, bueno, pues es una situación bastante compleja tratar con ellos porque hay que recordar que son niños que son negativos, desafiantes, que echan la culpa a los demás de las cosas que ellos hicieron, que son vengativos, que no responden a las normas, a las reglas, a los límites y que tienen frecuentemente muchos problemas con los padres y con los maestros por esa incapacidad de poder entender que ellos están a cargo de su educación y que tienen que hacer caso. Muchas veces son niños depresivos y son niños que tienen también baja tolerancia a la frustración. En la escuela es un niño muy inteligente, pero no logra hacer amistades durables con los demás niños por su forma de ser, porque casi siempre es yo quiero jugar a esto, yo quiero jugar a esto, y él pone sus propias reglas y a lo mejor además a los demás pues no les gusta mucho. Con las maestras casi siempre quiere ser él quien decide cómo hacer las cosas y no tanto como lo piden las maestras. Por ejemplo, una Miss le pide hacer un dibujo que lo coloree de color verde o azul y él siempre quiere escoger su dibujo y el color que él prefiere. Le cuesta mucho seguir las órdenes o llevar el seguimiento como lo piden las maestras. Casi siempre es no, yo quiero hacerlo de esta forma y con este color. El mayor problema que ha tenido con los profesores sería que es muy intolerante a la frustración, que cuando a él no le salen las cosas como él quiere, pierde un poco el control a esa frustración y tiene lapsos como de gritar y de aventar las cosas. Sería como un tipo berrinche, pero un poco más distinto, con gritos, con desesperación, muy intolerante. Es un complejo porque aquí intervienen muchos factores, es multifactorial. El factor hereditario, en el cual podemos ver que existen alteraciones neurofuncionales o neuroquímicas, como puede ser en la falta o exceso de la producción de neurotransmisores o de hormonas, y también podemos ver que existen problemas
en el desarrollo cognitivo, o sea, en la psicofisiología. Trastornos en nosotros los padres como tal no creo, no hay diagnósticos en ninguno, pero ambos sufrimos lo que es los padres ausentes. En el caso del papá no fue cuidado ni criado por mamá y papá, y en mi caso mi mamá sí, pero mi papá fue un papá ausente. La otra situación es que las dinámicas familiares están alteradas. A veces los papás, como les decía en el video anterior, pueden ser demasiado estrictos o demasiado permisivos, y las dos cosas pueden llegar a ser malas para el desarrollo del niño, porque cuando son demasiado estrictos, pues los niños entran en choque con los papás y hay como una lucha de poder entre quién tiene la razón. Y por otro lado, cuando son demasiado permisivos, pues son los papás que, con tal de que el niño no se moleste, pues lo dejan que vaya a la calle, que se junte con los vagos, y con tal de que el niño no esté mal en la casa, lo dejan que vean la televisión a altas horas de la noche, programas a veces no adecuados para ellos. Por la agresividad que mi hijo presentaba en la escuela, las maestras incluso me decían que si el niño tenía malas influencias en casa, que tenía malos ejemplos, que si era violentado en casa, o que si era un niño sobreconsentido. Pensaban que así como era él en la escuela, que así era en casa con los papás, pero pues no era así. El mayor temor que yo tengo como mamá es que cuando él crezca o sea grande, no sea aceptado por los demás, que tenga problemas en sus trabajos, con sus amistades, que no logre hacer amistades, o que busque desahogos pues en las cosas malas, como los vicios. El pronóstico para los niños es bastante incierto, quiero decirles, o sea, se han estudiado muchas cosas, pero cada quien desarrolla condiciones diferentes. Cada niño con trastorno negativista desafiante tiene un desarrollo distinto. Y aquí lo que dice la estadística es que sí, el 25% de los menores que han transcurrido con este trastorno remiten, o sea, todas estas características negativas desaparecen, afortunadamente, pero la gran mayoría, o sea, el 75%, son niños que, por un lado, algunos sí pueden mantenerse estables, o sea, no empeoran ni mejoran, pero la gran mayoría de ellos sí tienen otro tipo de problemas, desarrollan otro tipo de problemas, como puede ser si tenían trastorno negativista desafiante, bueno, pues van a tener ahora un trastorno disocial, que ahí sí pueden tener conductas más agresivas y agredir a otras personas, o definitivamente tener una conducta antisocial. Obviamente esto tiene relación si los menores transcurrieron con algún otro trastorno durante su infancia, como puede ser el déficit de atención e hiperactividad, trastorno disocial, trastorno antisocial, o bien algún trastorno que sea relacionado con el estado de ánimo. Y pues esos son los niños que van a tener mayor riesgo para tener otro tipo de problemas. Claro, todo esto tiene que ver o depende de otras circunstancias, y que tienen que ver, por ejemplo, qué tan grave fue el trastorno negativista desafiante en la infancia, porque hay que recordar que hay leve, moderado y severo. Entonces, pues no es lo mismo los que tuvieron leve a los que tuvieron severo, pues la estabilidad también tiene mucho que ver. Si ha existido una tendencia al consumo de sustancias tóxicas, y por último, pues también podemos hablar del grado de integración familiar, que esto
es algo básico. Si los niños se sienten, si pertenecen al ámbito familiar, si han tenido bases, si tienen normas, límites, si tienen valores, todo eso tiene que ver. Ahora bien, ¿cómo les vamos a poder ayudar? Pues para empezar, todas las veces les he repetido, si necesitan tener una terapia. Si los papás presentan alguno de los trastornos que les he mencionado, pues hay que tener atención. Si los papás o la dinámica familiar está muy alterada, también hay que recurrir a una terapia específica. El menor debe de tener atención en todas las áreas. Y bueno, yo puse apenas un video que hablo de tips y estrategias que les pueden ayudar muchísimo en casa. También tengo algunos otros videos, aquí les voy a dejar el link, que hablamos de las normas y límites, cómo los vamos a establecer. Pero, y también hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que el desarrollo de la personalidad está íntimamente relacionado con la estabilidad emocional. Entonces, entre más estable sea el ámbito social y familiar en particular, pues más tranquilidad van a tener los niños y van a tener mejores condiciones para poder salir adelante. Ya cuando llegue a la adolescencia ya no va a tener ningún problema. Si ya está ahorita en la adolescencia, bueno, pues ya tiene un historial que no le va a permitir ayudarle, pero bajo tratamiento en este momento va a evitar que en el futuro desarrolle otras conductas antisociales. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Por favor, sigan haciendo comentarios. Estoy tratando de responder todo lo que ustedes comentan, y pues si de algo les puedo ayudar, con mucho gusto. No dejen de ver los nuevos videos. Vamos a ir hablando de estilos de padres, de las dinámicas familiares, cómo se alteran y cómo pueden mejorar. Muchísimas gracias por su atención.